Buen día, mi nombre es Erika Ramos y la propuesta que vengo a presentar en esta hora es un dashboard, es una herramienta de gestión visual llamada Dashboard Gerencial de Kepis, donde vamos a medir canales digitales y experiencia del cliente en Bancolombia, y esto comprendido entre los meses de enero a junio del 2026. El dashboard como protagonista de la sesión. ¿Cuál es el papel principal? El papel principal de esta herramienta es centralizar información dispersa de canales digitales, experiencia y operación. Es también organizar las métricas en una ruta de lectura gerencial, resumen, tendencias, detalle y metas. Esta es una herramienta que me va a permitir medir en tiempo real y de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más completa, mucho más precisa. También me permite presentar señales claras para decidir qué mantener, qué reforzar, qué automatizar o corregir financieramente. En este caso en el banco, nos va a permitir medir de manera muy oportuna el cumplimiento de metas versus la meta versus el cumplimiento. Entonces, asimismo nos va a permitir decidir en dado caso de que haya que tomar medidas, en dado caso de que toque reforzar algo, tal vez de porque el cumplimiento no va alineado con la meta o de pronto los procesos van muy lentos. Entonces poder tener ese plan de acción de una manera rápida. Este programa, esta herramienta me va a permitir medirnos de manera mucho más ágil, mucho más organizada, mucho más competitiva. Necesidad organizacional, monitorear. Esta herramienta también es una herramienta bastante organizada, es muy completa porque permite monitorear de forma integral los canales digitales para que me va a permitir saber si están creciendo, si los clientes están satisfechos, si la operación está respondiendo en los tiempos establecidos, si realmente la herramienta está respondiendo de la manera para la cual fue diseñada. Antes, ¿qué pasaba antes? Los datos eran separados, la lectura era lenta, las decisiones eran reactivas. En cambio, ahorita, con el dashboard, el KPIs integrado, tendencias visibles, metas semaforizadas. ¿Qué pasa con esas metas semaforizadas? Pues nos va a permitir tener decisiones mucho más rápidas. El KPI centralizados en una sola lectura. En una sola lectura porque me va a permitir integrar todo en una sola presentación. Adopción digital, clientes digitales, transacciones digitales, operación, respuesta a incidentes, aprobación de solicitudes, experiencia, que nos va a medir el NPS digital, resolución en primer contacto y la autogestión, control de metas, metas versus resultado, cumplimiento, estado de gestión. Entonces, ¿qué podemos observar cuando decimos que centralizados en una sola lectura? Vamos a tener la oportunidad de medirlos todos y poderlos leer de una manera organizada, porque el dashboard tiene la capacidad de organizarlos todos de una manera que una medición me lleve a la otra, para poder tener un resultado o una lectura mucho más integral. La historia de datos de enero a junio del 2026. Entonces, aquí en este dashboard nos está mostrando una mejora simultánea en el crecimiento digital versus la experiencia y tiempos operativos. ¿Qué podemos ver aquí? Adopción y uso digital.
podemos observar en clientes digitales que se tuvo una mejora del 14.7%, pero si nos vamos al NPS digital podemos ver que tuvimos una mejora de 9 puntos. Y si nos vamos a las respuestas, nos estamos dando cuenta que la respuesta incidente y la aprobación a la solicitud, ¿qué pasa? Hubo una reducción de tiempo operativo. ¿De cuánto? Del 50 y el 70.8%. Entonces vea que la herramienta nos hizo una reducción de tiempo bastante representativa. El dashboard en pantalla. Entonces, la lectura ejecutiva, una ruta sugerida de lectura para pasar del dato a la decisión. Es que podemos observar acá, aquí podemos ver 4 puntos. Entonces, las tarjetas de junio. ¿Qué podemos ver ahí? Identifican el estado actual de los GPIs. 2. Las tendencias. Confirman si la mejora es sostenida. 3. Detalle mensual. Permite revisar el comportamiento de cada indicador. 4. Metas. Convierten el indicador en cumplimiento y en acción. O sea, lo importante de esta herramienta, porque como nos permite medirnos de una manera oportuna, asimismo nos permite una reacción de una manera anticipada o oportuna. Conclusiones para tomar decisiones. 1. Reforzar capacidad tecnológica. El aumento de transacciones exige infraestructura, monitoreo y soporte en horas pico. 2. Protege la experiencia digital. El NPS mejora, se debe identificar y replicar las prácticas que elevaron la satisfacción. Entonces, aquí podemos ver que la herramienta nos va a permitir medirnos en qué tenemos que desaprender para volverlo a aprender en buenas prácticas y que sea sostenible en el tiempo. Acelerar la automatización. La aprobación baja a 14 horas. Conviene escalar flujos automáticos y reducir reprocesos. Estamos hablando de una reducción de tiempo, de un mejor uso del tiempo. Instalar rutina semanal de gestión. El tablero debe revisarse periódicamente para anticipar riesgos, no solo para reportar cierres. Pues esta herramienta nos va a permitir anticipar riesgos, nos va a permitir medirnos de manera oportuna, nos va a permitir hacer mejores cierres y llegar a un cierre de una manera mucho más competitiva, a un cierre con mejores cumplimientos, porque nos va a permitir ir solucionando y con el paso de las horas, porque si yo decido que el dashboard lo voy a actualizar cada hora, cada 2 horas, pues eso me va a permitir tener un tiempo de reacción donde me va a llevar a que al finalizar la jornada o al finalizar el cierre de mes, pues los resultados sean mucho más competitivos o más positivos. Decisiones concretas con la herramienta. Las conclusiones no se quedan en cumplió, se traducen en acciones de gestión, ¿sí? Entonces aquí nos lleva en el cómo hice para llegar allá, cómo lo hice. Entonces, no es que cumplí, porque ese cumplí puede ser hoy cumplí, mañana no cumplí, sino en esas acciones diarias, minuciosas, que me llevan a ese cumplimiento sostenible. Eso me va a permitir medir en el dashboard. Hallazgo del dashboard. Entonces, transacciones digitales suben a 289 millones.
Decisión gerencial, aumentar capacidad, monitoreo y soporte del canal digital. NPS digital llega a 61. ¿Cuál es esa decisión gerencial? Sostener las mejoras y analizar causas del aumento. Resolución primer contacto llega al 87%. ¿Cuál es la decisión gerencial? Fortalecer bases de conocimiento y capacitación del equipo. Autogestión alcanza el 70%. ¿Cuál es la decisión gerencial en este caso? Mejorar tutoriales, flujos y accesibilidad para autoservicio. Los incidentes bajan a 29 minutos y las solicitudes a 14 horas. ¿Cuál es esa decisión gerencial? Escalar automatización y mantener alertas tempranas. Mejoras recomendadas para fortalecer un dashboard. Filtros reales, alertas visuales, responsable por KPI y fuente actualizable. Entonces, los filtros reales, mes frente a la gestión del tipo de KPI para comparar sin saturar la pantalla. Entonces, me permite hacerlo de una manera mucho más sincronizada, mucho más organizada y sin necesidad de, como indica ahí, sin saturar la pantalla. Porque lo que me va a permitir esta herramienta es de una manera resumida, tomando esos puntos importantes de una manera mucho más organizada y completa. Alertas visuales, podemos ver verde, amarillo y rojo, con umbrales definidos para leer riesgos o cumplimientos. Responsable por KPI, cada indicador debe tener su dueño, frecuencia, revisión y acción esperada. Y frente al actualizable, conectar a Excel, Power Query y pasar reportes estadísticos a monitoreo. Cierre ejecutivo. Como conclusión principal, entonces, el canal digital crece y la experiencia mejora y la operación gana velocidad. La decisión no solo es celebrar el cumplimiento, sino sostener la capacidad tecnológica, la calidad del servicio y la mejora continua. ¿Qué busca este programa o esta herramienta? Que seamos, que seamos sostenibles en el tiempo, que que se haga un muy buen uso de la herramienta, que se haga un muy buen uso del tiempo, que seamos competitivos ante el mercado, porque si bien es cierto, la banca tiene mucha competencia y asimismo, entre más efectivos seamos en cuanto a servicio, en cuanto a agilidad, en cuanto a procesos, en cuanto a toda la tendencia digital, porque sabemos que con el tiempo a eso se inclina la banca, a ser 100% digital. Entonces, esta herramienta nos va a permitir ser mucho más competitivos frente al mercado al que se proyecta. La decisión no es solo celebrar el cumplimiento, sino sostener la capacidad tecnológica, la calidad del servicio y la mejora continua. Importantísimo la calidad del servicio. Muchas gracias.